Muy buena tarde para todos, mi nombre es Juan David Tobón Arroyave, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, SEAD Medellín. La presente es la sustentación del paso 2 de la fase 3 de instrumentación. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre el CMRR. El CMRR se define como la relación entre la ganancia de tensión diferencial y la ganancia de tensión en modo común. El CMRR es igual a AD sobre AC, donde AD es la ganancia de voltaje diferencial y AC es la ganancia de voltaje de modo común. ¿Qué quiero decir con voltaje de modo común? Con la ganancia, en este caso, sean voltaje 1 y voltaje 2 los voltajes de entrada y voltaje 0 el voltaje de salida, siendo un amplificador diferencial. Bueno, tenemos que el voltaje 0 es igual a el voltaje 2 menos el voltaje 1, donde pues también conocido como la salida diferencial. El modo común básicamente significa que ambas entradas son comunes al amplificador operacional, por lo tanto en nuestro caso B2 es igual a B1, entonces B0 se convierte en 0 y por lo tanto la ganancia de voltaje en modo común es 0 para el amplificador operacional ideal. Bueno, entonces tenemos que AC es igual a 0 de nuevo pues para el amplificador operacional ideal. Tenemos acá una fórmula para cuantificar la calidad del amplificador de instrumentación, que pues en este caso el CMRR, o también llamada relación de rechazo de modo común, se expresa matemáticamente así, donde AD es la amplificación diferencial, AD bueno es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada diferencial, tenemos a ACM que es la amplificación de modo común y tenemos el voltaje de salida. Tenemos acá unas ventajas del CMRR alto. El CMRR alto es bueno porque define la diferencia en la salida de una entrada de un modo diferencial amplificado a una entrada de modo común del amplificador. Las señales no deseadas que se acoplan en la entrada diferencial predominantemente resultarán en una señal de modo común no deseada en la entrada. El CMRR alto bloquea esto de una propagación adicional. Establecemos que su ganancia en modo común debe ser muy baja respecto a la ganancia diferencial. Así pues se debe ofrecer un CMRR alto, muy alto, en todo el rango de frecuencia en que opera. La función CMRR se utiliza específicamente para reducir el ruido en las líneas de transmisión. Bueno, también tenemos que la relación de rechazo de modo común es un amplificador diferencial y los amplificadores operacionales se amplifican con la entrada diferencial. Por lo tanto, la relación CMRR se puede aplicar al amplificador operacional al utilizar la condición de relación de rechazo de modo común. Es decir, cuando la entrada del amplificador tiene los mismos voltajes, entonces la salida del amplificador debe ser 0 o el amplificador debe rechazar la señal. Tenemos que el CMRR alto es una propiedad intrínseca del amplificador y representan su habilidad para rechazar respectivamente las tensiones de modo común y de modo aislante presentes en su entrada. Estos tienen pues aplicaciones en equipos en la industria, en equipos de electromedicina y en equipos pues en diferentes aplicaciones pues. Bueno, esto se establece básicamente por la necesidad de medir señales muy
muy pequeñas del orden de microvoltios o milivoltios, en la presencia de comparativamente grandes señales de ruido provenientes de distintas fuentes, como de motores, tubos de iluminación, de carga gaseosa, y siempre presente pues en la inducción de frecuencia de línea de alimentación. Tenemos acá un esquema, esto es una relación de rechazo de modo común. Tenemos acá el amplificador, tenemos la entrada de ambos voltajes. Bueno, tenemos acá otro esquema donde podemos observar la medición de la relación de rechazo en modo común. Pues hay diferentes maneras de medir la relación de rechazo de modo común. En la siguiente figura pues analizaremos 4 resistencias de precisión para configurar el amplificador como un amplificador diferencial. Se aplica una señal a ambas entradas, como vemos acá, y se miden los cambios de salida, y un amplificador con CMR alto infinito. Tampoco hay cambios en la salida. Las dificultades inherentes de este circuito son que la relación de los resistores es importante como el CMRR del amplificador operacional. Bueno, un ejemplo de relación amplificador y CMR alto es la entrada de un amplificador de instrumentación, donde es la señal de salida del transductor. Un transductor es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. La mayoría de las salidas del transductor son señales de muy bajo nivel. Por lo tanto, antes de la siguiente etapa es necesario amplificar el nivel de la señal, rechazando el ruido y la interferencia. Los amplificadores generales de un solo extremo no son adecuados para tales operaciones, para el rechazo del ruido. Entonces los amplificadores deben de tener una alta relación de rechazo en modo común. Esto es todo. Bueno, acá tenemos las otras ventajas. Su ganancia diferencial se controla mediante un único elemento, como un potenciómetro resistivo o digital. Estas son ventajas de los amplificadores. Una impedancia muy alta para que su ganancia no se vea afectada por la impedancia de la fuente de entrada. Ahí podemos observar las otras. Eso es todo, muchas gracias.